Después de como 2 años o, bueno, 25 en campaña, llegamos ya casi a la fecha más mencionada de los últimos 2 años, el 2 de junio, votar. ¿Qué piensas cuando piensas en votar, Ana? Decidir. Optar. Incidir. Responsabilidad. Dilema. Derecho. Aquí comienza Imperfectas Desconocidas, con Yuridia Sierra y Ana Francisca Vega. Imperfectas Desconocidas. Llegó la hora. Llegó la hora, llegamos. Yo contaba, las últimas semanas contaba los días, o sea, de veras, porque ha sido muy intenso, una campaña larguísima, anticipada, llena de, de todo, ¿no? De incidencias, de violaciones a la ley electoral, de jingles espantosos, de debates en los que yo me moría de la risa, la verdad, no los debates presidenciales, pero muchos debates que nos tocó ver por ahí, como el ¿de dónde fue que le cantó a la madre? Sí, no lo viste, del Partido del Trabajo, un cuate. En fin, llegamos. Llegamos y en efecto esta, además de ser la elección más grande en la historia de la joven democracia mexicana, porque es muy joven, o sea, la democracia mexicana en realidad tiene menos que tú y yo de edad. No, bueno, por entonces supuesto. Eso quiere decir que es jovencísima, porque ya de por sí tú y yo somos jovencísimas, somos unas chavitas, unas nenas, pero tiene de existir activamente la democracia mexicana menos años que los que tenemos tú y yo de vivir, Ana Francisca. Eso dice muchas cosas de nuestras instituciones, obviamente, que están pues, en proceso de madurar y de consolidarse, muchas de ellas. Pero también, y yo creo que el gran tema aquí, cuando uno piensa en votar, no es hablar de los partidos ni de los políticos, sino de los ciudadanos. Absolutamente. O sea, yo creo que el centro de esta discusión tiene que ser el ciudadano, porque como es una muy joven democracia, no estamos acostumbrados las mexicanas y los mexicanos a ponernos en el centro de nuestro sistema político. Al tiro, hija, al tiro, bueno, y así. exigir, o sea, sí estoy yo muy convencida de que no, la cosa no es nada más ir y votar. Por supuesto, pasa por votar. Es la primera aduana, digamos, es lo primero, ¿no?, que hay que hacer. Ajá. Pero después de votar, tienen que pasar muchísimas cosas para poder empezar a pensar y a construir el país que queremos. Oye, a ver, ¿tú te acuerdas? Vamos, porque es Imperfectas Desconocidas. Vamos a intentar ponernos lo menos intensas que se pueda con el tema, pero bueno, pues somos politólogas. Sí, hay Tengamos que paciencia si intensiamos un poquito. Hay que intensiar de pronto. Oye, pero ¿tú te acuerdas la primera vez que fuiste a la casilla y votaste, Ana Francisca? Fíjate que no me acuerdo de la primera vez, No pero manches. sí me acuerdo, sí me acuerdo de la primera vez que fui a sacar mi credencial. Ajá. Que me formé, estaba helando. Era como que había me acuerdo así como vagamente, pero era un edificio muy alto, entonces hace una sombra importante y como que corría el aire y ahí estábamos todos formados, porque era como ya sabes, el penúltimo día que teníamos módulo, para ir. Era el módulo, el famoso módulo. Bueno, y había en las colonias, así para que fueras a tramitar tu módulo, estaba muy... Tu credencial de elector. Tu credencial, bueno. Entonces era el IFE. Sí. No era INE, era IFE. Era Instituto Federal Electoral. Es correcto. Llego con el señor funcionario del módulo, Ajá. Me siento, yo estaba súper orgullosa, mi mamá me estaba esperando afuera, me siento y sonrío, ¿no? O sea, yo dije, güey, es mi credencial de votar. Ajá. No puede sonreír, señorita. Y yo, ¿cómo que no puedo sonreír? Sí, estoy muy alegre de ejercer mi derecho. Pero si además en los anuncios de vea para sacar pero ¿se acuerdan del pero y se peina, compadre? Es correcto. Salían todos muy sonrientes. Le dije, oiga, si están en los anuncios sonriendo, yo puedo sonreír. Bueno, nos echamos un round ahí y claro que salí sonriendo en mi credencial para votar. Le dije, oye, empezaste a ejercer ejercer tus derechos como ciudadana. Sí, claro, soy yo. Tengo derecho a sonreír y salí sonriendo en mi primera credencial para votar. Bueno, yo tú sí te acuerdas. Decir, claro, no, pero te voy a decir qué elección fue, porque además tú y yo tenemos prácticamente la misma edad. Fue la elección de 1994.
Ok, claro. Esa fue la primera elección a la que acudiste a las urnas. Fue el terrible año en el que mataron a Luis Donaldo Colosio. Sí, claro. Esa fue tu primera elección. Fue la primera vez que fuiste a la casilla a tachar el logotipo de un partido político. Tengo que decir que todos los partidos políticos por los que he votado han perdido. Ay, ¿en serio? Sí. Sí, yo soy esa minoría. Soy esa minoría, pues sí. Sí, nunca me ha tocado ganar. Siempre, bueno, voto diferenciado siempre, ¿no? O sea, Toda siempre. tu vida, desde la primera vez. Sí, desde la primera vez, voto diferenciado. Entonces, he ganado en algunas elecciones, ¿no? O sea, mi opción ha ganado en algunas elecciones, pero a la presidencia no. Sí, bueno. Así es la vida. Esa primera elección fue tremenda, ¿no? Porque, tremenda. En efecto, nos tocó votar por primera vez en ese México que estaba en ese entonces muy convulso. Bueno, el levantamiento en Chiapas. En Chiapas, el asesinato de Colosio, la llegada de Ruiz Massieu. Estaba muy convulso México. Bueno, y una crisis económica, ¿no? Esa vino hasta después. En construcción, que terminó por... En ebullición. Que terminó por llegar en diciembre de ese año, ¿no? Pero fue tremendo, ¿no? Sí. O sea, que asesinaran a un candidato a la presidencia de la República. Bueno, fíjate, ahora que lo dices, yo en ese entonces trabajaba, en mi primer trabajo, que fue como redactora en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio. Y claro, como era yo, pues, o sea, Minion 64, ¿no? O sea, si era así como que la redactora que acaba de entrar y no sé cuánta cosa, pues estaba ahí haciendo guardia un día cuando sonó el teléfono, me tocó levantar el teléfono y oí escándalo atrás y la reportera de que estaba siguiendo a Luis Donaldo Colosio nada más me gritaba: mataron al candidato. Y yo, pues, me acuerdo perfecto que me quedé así como, ¿cómo que mataron al candidato? ¿De qué me estás hablando? Ajá, claro, ¿de qué me estás hablando? ¿Y a quién le digo? Porque ya se fue todo mundo. O sea, ya, digo, la gente ya no estaba ahí. En fin, fue muy choqueante y fue muy, claro, pues sí, convulso, ¿no? El tema. Pero esa llamada telefónica... Híjole, cómo no se lo... Y qué fuerte fueron esas elecciones, ¿no? Como... Ah, no, bueno. Porque además ocurrió en aquel entonces, habrá quienes se acuerden de eso si estaban vivos, habrá quienes seguro estaban en la cuna y no tienen ni por qué acordarse, pero me acuerdo perfecto que empezó como toda esa también... por ruido, porque era muchísimo ruido el que había durante evidentemente alrededor del asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero también de lo que iba a pasar con las candidaturas, claro, ¿no? Las candidaturas, no solo del PRI, que en donde se habían quedado sin candidato, sino también en la oposición, porque pues ya estaba como ahí construyéndose el concepto de oposición poderosa, ¿no? Ya había ganado un estado, el PAN había ganado un estado en... Chihuahua, ¿no? No, había sido en Baja California Baja Norte. California. Ahora nada más se llaman Baja California, pero en ese entonces se llamaba Baja California Norte. Y entonces ya había oposición. Y también estaba Maquío, claro, ¿no? Maquío, el papá de la hoy Cloutier, vocera Manuel Cloutier. Manuel J. Cloutier, papá de Tatiana Cloutier. Y en fin, había ya este concepto de oposición. Bueno, de que el régimen estaba transitando ¿no? El régimen estaba transitando Cárdenas ya estaba también en el mapa. Había unos resquebrajamientos importantes del sistema priista, ¿no? Exacto. Sí. En fin, estaba tremenda y luego la situación. Y luego Salinas en su huelga de hambre. Ah, pues sí, Salinas. Qué no, loco. pero eso fue después. Hasta que... Sí, eso fue después. Se fue después. Pero a lo que voy es... Sí, yo creo que el 1994 además fue un momento fundacional para la democracia mexicana. Digo, por todo lo que ocurrió, por esta serie de tragedias concatenadas, pero la verdad es que a ti y a mí nos tocó ver el nacimiento de la democracia como la hemos ahora sí que conocido y ejercido desde entonces hasta el día de hoy. Muy perfectible. Creo que tenemos que partir de eso. Es una democracia joven, es una democracia que tenemos que seguir construyendo, y que claramente hoy se pone sobre la mesa pues dos proyectos distintos que tienen una concepción muy diferente de la democracia.
Uno de los proyectos, que es el encabezado por Claudia Sheinbaum y el movimiento del presidente López Obrador, sí tiene una concepción de que las instituciones que se construyeron durante todos estos años fueron instituciones que no responden a los intereses de la mayoría y que hay que modificar esas instituciones. ¿Sí o no? Sí, y ¿sabes qué? Es que me quedé pensando, ya les dije que iba inevitablemente intensas. Me quedé pensando en que este concepto de la mayoría justamente esa es una de las grandes paradojas de la democracia, porque en efecto la democracia sirve para respetar el deseo de la mayoría, pero no podemos hablar de democracia si no contempla y abraza también a las minorías. Pues claro. Entonces, porque todas las voces importan igual. Absolutamente. ¿No? ¿No? Entonces, una democracia que no contempla a las minorías, pues es una democracia coja, ¿no? Yo pensaba todos los pasos que se han tenido que dar y se han dado además de manera importante, relevante. Bueno, y muchos de esos pasos, nada más para terminar de redondear lo que decía, fueron dados a raíz de presiones y de fuerza del propio Andrés Manuel López Obrador. O sea, muchas de las cosas que se fueron incorporando al régimen de partidos y al régimen electoral sí, tienen que ver con presiones, pues obviamente, de la oposición, ¿no? Y de la izquierda. Entonces, yo tengo una teoría, ahorita que mencionas a López Obrador. O sea, López Obrador, que creció, quienes no lo sepan, López Obrador compuso el himno del PRI, porque él estaba en el PRI, como todos los mexicanos que querían hacer política en este país, sí, pues estaban en el PRI. Entonces, López Obrador cuando era joven, estaba en el PRI y compuso el himno del PRI. Yo no le conocía sus dotes musicales o poéticas. Sí. Pero bueno, él fue el compositor del himno del PRI. Lo quiero oír. Vamos a escucharlo. A ver, pues ahorita lo ponemos. Pero lo compuso Andrés Manuel López Obrador, que en ese entonces él estaba estudiando ciencia política, cuando escribió el himno, estaba estudiando ciencias, porque en la UNAM lo llaman ciencias políticas, porque pues no sé si son varias, pues sí, no, son varias, las relaciones internacionales, en fin, ese es otro debate. Pero estaba estudiando ciencias políticas en la UNAM y compuso el himno del PRI, y él era un joven militante muy enjundioso en el revolucionario institucional, según consta en todas las biografías que han hecho de López Obrador. Y él compuso el himno del PRI. Entonces, mi teoría es que como Andrés Manuel López Obrador, además de que se tardó como 10 años en terminar esa carrera y estaba metido en la grilla desde siempre, y le encantaba la grilla y era grillo allá en su estado natal, tomaba pozos Tabasco, petroleros. Sí. Eso más adelante, pero cuando él era joven, pues estaba aquí en la grilla total. Yo tengo un poco la teoría de que López Obrador se enamoró de ese sistema que había en ese momento, en ese tiempo, el sistema priista, así que era el partido hegemónico, omniabarcante, que todo lo podía y todo se hacía lo que el presidente en turno decía. El famoso ¿qué horas son? Las que usted diga, señor presidente, ¿no? Sí. Y yo creo que en el fondo de su ser se infatuó absolutamente con ese sistema político, y que en realidad su tránsito por el poder, no en la oposición, pero sí en el poder, ha sido como restaurar o intentar restaurar ese sistema que había antes. Ese del que habla siempre, porque los de antes, pues está restaurando el sistema de antes. Sí, ¿no? Es un político completamente ensimismado, y es un político al que le gusta que lo que él decide y lo que él designa sea lo que se hace, ¿no? Creció en eso, como tú dices, creció en esa cultura política y la replica, y le gusta, y lo otro le parece completamente fuera de... Lo que es muy curioso y por lo que es tan escurridizo es que el discurso es totalmente distinto, ¿no? O sea, el discurso es porque nosotros somos un movimiento que, ¿no? Bueno, pues ahí es, claro, ahí está la cosa. Si se expuso a algún otro tipo de escuela que no fuera la de la hegemonía priista, se expuso en todo caso a la escuela más de América del Sur, ¿no? De estos movimientos que son el peronismo. Populista, popular. Y se expuso a ello, y sí, también, pues es... Y es muy conveniente, porque pues,
le gusta y lo sabe hacer. Es muy conveniente, ¿no? porque qué padre decir yo voy a hacer lo que a mí se me dé la regalada gana, argumentando que mi voz es la voz del pueblo. Ahora bien. Y que mis intereses son los intereses realmente del pueblo. Interpretados con su filtro, ¿no? Y ahora bien, todos este tipo de movimientos en el mundo han cobrado un nuevo momentum de unos lo cual 10 habla años muy mal para de los acá, ciudadanos. De 10 años para acá han Muy cobrado un momentum importante, ¿no? Yo lo que no veo es que necesariamente le hayan traído mejores resultados a la gente, y lo digo con desapasionamiento, o sea, de verdad de buscar, porque al final la democracia sí sirve para que votemos por quien nos dé la gana. Y si la gente quiere votar por un movimiento populista, pues que lo hagan, ¿me entiendes? Y justamente el espíritu de la democracia es que cada quien vote por quien quiera. Y que se respete ese voto. Y lo que estaría padre de nosotros como ciudadanos es ver que sí nos funciona y que no nos funciona. Y eso pues es siempre a título muy personal, muy individual, pero también a título colectivo, ¿no? En fin, y desde entonces es muy joven nuestra democracia. Ha tenido su momento así su momento de infancia, que fue la explosión, esto que llamaron la borrachera democrática, en donde un poco todo mundo hacía y decía lo que le daba la gana. A mí me parecía un buen momentum, yo creo que ese fue un buen momentum para los que dicen que Fox no hizo absolutamente nada en su sexenio. Bueno, yo creo que Fox abrió muchísimo la posibilidad de la libertad de expresión en México, Fox, como nadie. Fox pasó la ley de acceso a la información, ¿no? En ese entonces no era protección de datos personales, pero a ver, esa es una ley elemental, crucial, un pilar importantísimo de la democracia mexicana y de cualquier democracia en cualquier lugar del mundo. Tiene que haber una legislación que le garantice a los ciudadanos que vamos a poder acceder a los datos que el Estado recaba para nosotros, ¿no? Y que eso nos va a ayudar a un montón de cosas, tomar mejores decisiones, que las organizaciones de la sociedad civil puedan diseñar recomendaciones, que los propios gobiernos entiendan y aprendan cuál es el impacto de sus políticas públicas, en fin, eso es un logro importantísimo. Que ahora parte de la plataforma, a mí sí me preocupa que parte de la plataforma de la candidata Sheinbaum sea eliminar el INAI y que el INAI pase a formar parte de la administración pública federal, me parece un retroceso. Pues eso no está padre, yo coincido contigo. Me parece un retroceso. Yo coincido contigo en eso, yo creo que las instituciones democráticas en México costaron sangre, sudor y lágrimas, sí, ¿no? Construirlas, todas ellas, empezando por el entonces IFE, hoy INE. Pues ahí además participaron todas las fuerzas políticas, todos los partidos, la academia, la sociedad civil, poquita entonces que sociedad civil organizada, ahora ya es mucho más robusta, pero entonces la poquita que había participó, por supuesto los medios de comunicación también, todos. Claro. Y fue muy relevante y muy costoso y muy complicado además que llegáramos a ese lugar que garantizaba que tu credencial y tu voto representaran algo, ¿no? Yo me acuerdo cuando veía la credencial para votar de mi mamá, por ahí la tengo, la voy a buscar, no me regañen si no la encuentro, ustedes saben. Así hago lo quede posible. Claro, que Ana nos promete cosas en cada episodio que luego dice, ay, no la encontré. Hago lo posible por encontrarlo. Pero bueno, es la credencial para votar expedida por la Secretaría de Gobernación. Ajá, entonces todavía el IFE estaba pegado a Gobernación cuando nació. No, bueno, ni siquiera era el IFE. Antes del IFE, la credencial que yo tengo es de antes del IFE, que era, por ahí lo ven, sistema de votación, una cosa así, un nombre ahí como priista y largote, en donde no había nada más que el nombre de la persona. Y pues imagínate nada más lo que era eso, güey, ¿no? No, pues, o sea, no había, obvio, no tenía ni la fotografía, ni ningún otro dato más que el nombre de la persona
es una... Entonces, pues tú en ese entonces agarraban la lista de electores, ¿no? Electores y electoras que había en México, y pues que a rellenar urnas, mano, sí, ¿no? El ratón loco, ¿no? Había una cantidad de trampas y de triquiñuelas ahí. Exacto, pero además horrendas. tenían nombres muy creativos, ¿no? Sí. Estaba el ratón loco. Que el ratón loco era que iban dando vueltas, o sea... Por las casillas. Por las casillas. Iban votando, Iban así votando. un mismo fulanito o fulanita iba a Porque cruzar. no, claro, con esa credencial, Exacto. pues mi mamá hubiera podido ir a 500 casillas si quería a votar, o sea... El ¿no? embarazo también era otra de las trampas que se armaban. Que echaban varias... Embarazaban las urnas. Así, órale, las rellenaban de boletas. Y súmale, Sí, ¿no? en lugar de meter una boleta, metían 5 boletas cada persona o 10 boletas cada era persona. El embarazo. Así. Hay por ahí algunas de las elecciones en donde pues se tenían el 90 y tantos % de la votación, ¿no? Como o el candidato medio de o candidatos únicos, ¿no? También era tiro por viaje. Era la José López candidatura. Portillo fue candidato único a la presidencia de la República. Porque Imagínate, nada más eso, qué bonito. Digamos lo que se consideraba una genialidad del sistema priista era que cada 6 años, eso sí, renovaba la cara del personaje que era presidente de la República. Ay, les tengo ¿no? que recomendar, espérame, les tengo que recomendar un libro que me fascina de un periodista mexicano que se llama Luis Espota, que se llama Palabras Mayores. Que es Luis Espota se convirtió en el gran, o sea, como el que hacía radiografías muy divertidas y muy bien escritas, además. Increíble. Una gran narrativa del sistema político en aquel entonces, pero luego unas tienen una actualidad. Sí, esta es la historia de la historia de un presidente, y de cómo el presidente elegía al tapado, ¿no? O sea, al famoso tapado, que era pues básicamente pensar en quién de los secretarios de Estado, todos hombres, el o sea, dedazo, esto era puro hombre, ¿no? O sea, nunca hubo dedazo por una mujer a la presidencia. Jamás. Y entonces, cómo jugaba el presidente mexicano, el presidente desde Los Pinos, cómo jugaba con la psique. Con la psique y con la... No nada más de su gabinete, sino de toda la sociedad. Extraordinario libro, si quieren ver cómo era, pues esto, ¿no? La cultura priista, del dedazo, que pues todavía no se va del todo, los partidos políticos recientes. Y cuéntenos qué tan actual lo encuentran. Sí. Hablando de Luis Espota, yo no quiero perder la ocasión de recomendarles el estreno de la película Casi el Paraíso, que es basada en una novela de Luis Espota, que hizo además un queridísimo amigo mío. Casi el Paraíso es del extranjero que viene a México, ¿no? Que es italiano, ¿no? Italiano. Y la película no se la pierdan, se estrena prontísimo. ¡Qué padre! Yo no me sabía esa. Sí, bueno, pues vela a ver. Sí, claro. Me fascina, claro. Sí, vela a ver, porque de verdad la novela es una joya, todas las de Espota. Y esta digamos, esta película, pues la tomó 10 años hacerla. ¡Ay, qué increíble! Me acabas de alegrar. Alegrar la mañana. Estos últimos días previos a la votación, porque lo voy a... Casi el Paraíso. Y ojo, lean, ya de paso que estamos en las recomendaciones, lean de Luis Espota de una vez El Último Día. Sí. No, El Primer Día, perdón, se llama El Primer Día. No sé. El Primer Día. Ok. El Primer Día. El Primer Día del presidente que ya se va. Porque cada 6 años, pues había un presidente que después de haber sido omnipotente, era chao, adiós, ya te vas, ¿no? Porque además, pues sí era un ya te vas. Y así va a ser Eso voy, y eso es lo que nos preguntamos. Pues no sabemos qué va a pasar con López Obrador. Primero no sabemos qué va a pasar con las elecciones, ¿no? De entrada, pues con el resultado. En unos días más, toca ir a votar. Asegúrense de que antes de que hagan cualquier plan, vayan a votar, ubiquen su casilla. Hay una página, la Yuris, que se llama ubicatucasilla.org.mx, o con que le pongas ahí en cualquier buscador ubica tu casilla, para que sepas en dónde está tu casilla. Con tu credencial en mano, para que veas la sección, cuál es tu sección electoral y todo eso. Siempre, casi siempre es la misma dirección, pero no, a veces cambia. La mía, por ejemplo, que ya lo chequé, cambió. Okay. Entonces hay que para que prepares tu domingo 2 de junio, para que sepas dónde te vas a echar unos sopes antes o después de ir a votar. Sí. Ya sabrás tú si te preparas el estómago o te lo premias, pero
Oye, el desayuno, día de votaciones, sí, más. Sin aguacate, por favor. Sin aguacate. Y no sabemos, en efecto. En primera no sabemos. No sabemos, porque ese es el principio sine qua non de la democracia, la incertidumbre. O sea, en realidad no sabes, pues hasta que se cuentan los votos, ¿no? Así es. Hasta que se cuentan los votos. Pero lo cierto es que tampoco sabemos qué tipo de expresidente va a ser Andrés Manuel López Obrador. Si se va a ir a la chingada. ¿Se va a ir a la chingada o no se va a ir a la chingada? Que es su rancho, no lo estamos mandando a la chingada. Así se llama su rancho. Hay mucha gente que tiene ganas, ¿no? Pero A mí me encanta el nombre, o sea, La chingada. La chingada está increíble, sí. Bueno, no sabemos qué va a pasar con él, pero la novela, por lo pronto, léanla, es una joya. El primer día. El primer día de Luis Espota, digo, ya que estamos en la revisión de Luis Espota, ese radiógrafo, ¿no? ¿Cómo sería el que hace la radiografía? Radiólogo, ¿no? Radiólogo, Sí. Ese radiólogo, gracias por la corrección, ese radiólogo del viejo sistema priista, que luego, porque la cultura luego a los mexicanos nos viaja en el ADN a través de las generaciones, ¿no? Entonces no sabemos qué tan actuales se encuentran esas novelas de Luis Espota. Bueno, a ver, ¿cómo decidir tu voto? ¿Cómo decidir tu voto? Bueno, pues en algún momento creíamos, y eso nos enseñaron a ti y a mí, que el voto siempre era racional. Yo ahí me peleaba ¿te acuerdas, no? Me peleaba luego con los maestros que decían, que el voto se tomaba siempre, se decidía en función. Y claro que hay un grado importante de racionalidad. O sea, racionalidad quieres decir que lo piensas. Analizas la propuesta, ves si está bien o mal, analizas el pasado de la persona, los resultados de la persona, tu experiencia en el tiempo con ese partido político. O sea, hay un pensamiento previo y hay una racionalidad y un argumento que construye tu voto. Y yo me peleaba en ese entonces, yo decía, no, también el voto es mucho de tripas, mucho de vísceras, ¿no? ¿Quién fregados te cae bien y quién te cae bien y quién no te cae bien? Es la verdad, ¿no? Sí, es importante. Y yo creo que también yo creo que es una combinación de ambos factores y luego también de factores inesperados, que es como, y a la mera hora ese día te peleaste con tu papá ahí en la casa y llegas a la casilla y de puro coraje votas por el otro que tu papá no quería, ¿no? O sea, en realidad yo creo que puede haber una combinación de factores en el ejercicio electoral absoluto. Yo creo que los dos principales son el racional y el visceral, ¿no? El emocional, digamos. Ahora, una de las cosas inteligentes que podemos hacer si estamos preocupados, por ejemplo, porque una persona acumule demasiado poder, ya vimos lo que sucede en un sexenio en el que estamos actualmente, en donde el presidente López Obrador tiene una cantidad de poder brutal. Pero es muy popular. Está bien, pero yo sí creo que en la democracia los pesos y los contrapesos importan. Entonces, si a ti te importa que la persona que va a tomar las decisiones, sea quien sea, escuche otras voces, que no pueda hacer lo que se le venga en gana porque hay que tomar en cuenta distintas posiciones, existe esto que se llama el voto diferenciado, que es, puedes votar por la persona que quieras, pero tratar de votar por digamos, la otra coalición u otro partido que de alguna manera pueda ser de contrapeso a lo que tu primer voto señale o hacia dónde esté dirigido. Eso es una de las estrategias que a mí me parecen pues más prudentes e inteligentes. Oye, había un momento en donde esta joven democracia traía una cosa más idealista, así que me pareció además un momento extraordinario para el nacimiento de esta democracia, cuando surgieron el partido de la Rosa. ¿Te acuerdas de Gilberto Rincón Gallardo? Yo voté por él, Yo sí. también voté por él. Les digo que yo he votado así sistemáticamente por yo todos voté esos conscientemente que iba a perder, pero dije, claro, qué importante me parece. Qué importante que estas opciones y esta voz. Que esta voz se escuche. Y no nada más Esa la de es la él, sino la de todas las personas que arropaban y que tenían, digamos, pensamiento México, progresista. Exacto. En la mente. Yo voté por él, pero esas apuestas desaparecieron ya del mapa político. Y en realidad, pues sí, hay mucha gente que dice, no mames, no hay para dónde voltear, no me gusta ninguna. Por y eso, es tremendo, ¿no? Pero por eso, justamente, y regreso Vamos a para hacer un cerrar. partido político. Regreso.
No sé, como Milei, que ya lo viste cantando el otro día. No, Ay, qué bueno, oso, sí, no. qué oso. Porque podríamos cantar tú y yo, seguramente. Hemos cantado el Niño del Tambor en algún momento sí. en público. No, pero ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero yo lo que creo es, el voto diferenciado es importante. Creo que es importante que pensemos en las voces que no se escuchan, que se puedan escuchar, y creo que también es muy importante que regresemos a la idea de que nuestro voto es lo primero y lo segundo, al día siguiente es ser ciudadanos activos, Sí, que se metan en política, que se acuerden de cómo se llama su pinche diputado, senador, y que estén fregando y fregando y fregando y fregando. Que las causas que les importan las estén defendiendo permanentemente. Bueno, ¿no? defendiendo y aportando, Yuriria. Y sálganse de redes sociales y hagan cosas en la vida real. En la vida real. Ahora, yo no quiero que terminemos este episodio, Ana, sin mencionarlo, porque además lo platicamos hace muy poco. Yo sí creo que esta es una elección histórica, sí o sí. ¿Por qué? Porque vamos a elegir a quien será la primera presidenta de México. Y eso es brutal, ¿no? O sea, el tema de que será una mujer, lo único que sí sabemos con grado de certeza es que el 2 de junio, mexicanas, mexicanos y mexicanes, nos vamos a ir a dormir con una presidenta electa. ¿Y eso qué va a significar para México? Pues en una parte, evidentemente, cada una de ellas, Xóchitl y Claudia, lo tendrán más o menos claro en su cabeza y la que sea que gane lo irá ajustando en los primeros meses de su administración. Pero es un hecho histórico, es gigantesco y eso no lo pierdan de vista. Y yo creo que ahí además todas, pero también todos, vamos a estar en capacidad de ir, híjole, y creo que va a ser importantísimo para el imaginario Ojalá, colectivo. Yuris, porque en una de esas, si la persona que gane le tiene muy sin cuidado su lugar histórico como la primera mujer, por poner agendas que tienen otra cosa que no son. Espero que no sea el caso, porque No lo que haga ella, la que gane, va a ser relevantísimo en términos no nada más de su papel en la historia, evidentemente, claro, el suyo, pero también de las posibilidades que se abren para 67 millones al menos de mujeres. Yo lo único que digo es que la opción, no podemos apostar por una opción que busque romper el orden democrático y que busque desequilibrar los poderes de tal manera que deje de funcionar el poder judicial y que deje de funcionar los órganos autónomos y que deje, yo sí creo que es mucho más importante conservar algo así y irá evolucionando la democracia mexicana, pero tenemos que pensar en que es muy joven, que es perfectible, que hay un chorro de cosas en las instituciones que tienen que cambiar, pero que borrar de tajo y que de pronto decir que los jueces de la Suprema Corte de Justicia los vamos a decidir todos levantando la mano. Que las cosas que se tengan que... claro, que cambien, por Dios, que cambien. Si el diagnóstico no está mal. De manera consensada y como se hace en todas las democracias, se debate y se decide a partir justamente de la representación que hay en las cámaras legislativas. Porque los diagnósticos ahí están, obviamente, y el diagnóstico no está mal, ¿no? Hay que plantear soluciones que construyan, correcto. ¿No? Que construyan. Pero bueno, ustedes voten por quien les dé la gana, pero voten. Voten, es importantísimo que vayan el 2 de junio y ejerzan, ojo, no nada más su derecho, sino también su obligación ciudadana, porque luego, si no van a votar, pierden su derecho, piénsenlo, pierden su derecho a quejarse. Bueno, y alguien más decide por ustedes y eso no está padre. El abstencionismo no es buena idea. Voten. Ahí nos vemos. Vayan y voten. ¡Voten! Esto fue Imperfectas Desconocidas, con Yuridia Sierra y Ana Francisca Vega. Imperfectas Desconocidas.